Los primeros días de Irene Montero en el programa Todo es mentira han estado marcados por sus polémicas intervenciones, y su última aparición no fue una excepción. Desde su incorporación al espacio de Cuatro, la exministra de Igualdad ha demostrado que no está dispuesta a quedarse callada ante las controversias y los debates acalorados que caracterizan al programa. Su estilo directo y su férrea defensa de los derechos de las mujeres, junto con su postura crítica hacia los medios de comunicación, han añadido una capa adicional de intensidad y controversia al plató. En su última intervención, Irene Montero tuvo un fuerte encontronazo con otro colaborador del programa, Javier Chicote. Este enfrentamiento no solo puso de manifiesto las diferencias de opinión entre ambos, sino que también sacó a la luz tensiones subyacentes que han estado presentes desde hace tiempo. La discusión comenzó cuando se abordó un tema candente en el plató, conducido por Risto Mejide, y rápidamente escaló a un nivel personal y acalorado. Todo comenzó cuando se discutía la reclamación de 20.000 euros por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a Reyes Maroto, tras tacharle de defraudador confeso. Este tema provocó una reacción inmediata por parte de Irene Montero, quien no dudó en acusar al novio de la política. Esta acusación desencadenó una respuesta contundente de Javier Chicote, quien cuestionó las pruebas y fundamentos de las afirmaciones de Montero. Para decir lo que creo que estás diciendo hacen más pruebas de las que tienes, respondió Chicote, con una calma que contrastaba con la indignación de Montero. La exministra, visiblemente molesta, replicó: ¿y tú para decir lo de Venezuela qué pruebas tenías? Porque tú has publicado bulos de Podemos, es que aquí pedimos pruebas cuando nos da la gana. La tensión en el plató era palpable, y cada intervención de los colaboradores parecía elevar aún más el tono del debate. Fue entonces cuando Javier Chicote decidió llevar la discusión a un nivel más personal, haciendo referencia al pasado de la exministra. ¿Sabes quién está condenada por revelar información falsa? Tú, que acusaste a un hombre de haber abusado de su hijo y te condenó el Tribunal Supremo, has pagado tu condena. Esta afirmación dejó a Montero momentáneamente sin palabras, pero no tardó en recomponerse y contraatacar. Está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. He recurrido porque lo que he hecho es defender los intereses de las madres protectoras frente a poderes mediáticos que las criminalizan. No hables de lo que no sabes y de esto no sabes, sentenció Montero, con una voz que transmitía una mezcla de convicción y emoción. El enfrentamiento entre Irene Montero y Javier Chicote dejó claro que las tensiones entre ambos colaboradores no han hecho más que comenzar. La presencia de Montero en el plató añade una capa adicional de intensidad y controversia, dado su perfil público y su historia como figura política. Este tipo de debates acalorados y confrontaciones directas son característicos del programa Todo es mentira, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, atrayendo la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio espacio televisivo. Todo surgió cuando en el plató del programa Todo es mentira, conducido por Risto Mejide, se abordó un tema que rápidamente se convirtió en el foco de atención y controversia. La discusión giraba en torno a la reclamación de 20.000 euros por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a Reyes Maroto, tras tacharle de defraudador confeso. Este asunto, ya de por sí polémico, provocó una reacción inmediata y contundente por parte de Irene Montero, la exministra de Igualdad, conocida por su estilo directo y su férrea defensa de los derechos de las mujeres. Montero, sin dudarlo, acusó al novio de la política de actuar de manera deshonesta, lo que rápidamente encendió los ánimos en el plató. Su intervención no solo puso de manifiesto su postura crítica hacia los medios de comunicación y las figuras públicas, sino que también desencadenó una serie de réplicas y contrarréplicas que elevaron la tensión en el estudio. Fue en este contexto que Javier Chicote, otro de los colaboradores del programa y conocido por su rigor informativo, decidió intervenir. Para decir lo que creo que estás diciendo hacen más pruebas de las que tienes, respondió Chicote con una calma que contrastaba con la indignación de Montero. Su comentario no solo cuestionaba la veracidad de las afirmaciones de la exministra, sino que también exigía pruebas y fundamentos para sus acusaciones. Esta intervención de Chicote no hizo más que avivar el fuego del debate, llevando la discusión a un nivel más personal y acalorado. La tensión en el plató era palpable, y cada intervención de los colaboradores parecía elevar aún más el tono del debate. Irene Montero, visiblemente molesta por las palabras de Chicote, no tardó en replicar: ¿y tú para decir lo de Venezuela qué pruebas tenías? Porque tú has publicado bulos de Podemos, es que aquí pedimos pruebas cuando nos da la gana, respondió Montero, con una voz cargada de indignación y determinación. Este intercambio de acusaciones y réplicas no solo puso de manifiesto las diferencias de opinión entre Montero y Chicote, sino que también sacó a la luz tensiones subyacentes que han estado presentes desde hace tiempo. La dinámica del programa Todo es mentira
donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, crea un ambiente de tensión y confrontación que mantiene a la audiencia enganchada. En resumen, el debate sobre la reclamación de 20.000 euros por parte del novio de Isabel Díaz Ayuso a Reyes Maroto no solo provocó una reacción inmediata por parte de Irene Montero, sino que también desencadenó un intenso intercambio de opiniones entre la exministra y Javier Chicote. Este tipo de debates acalorados y confrontaciones directas son característicos del programa Todo es mentira, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, atrayendo la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio espacio televisivo. ¿Y tú, para decirlo de Venezuela, qué pruebas tenías? Porque tú has publicado bulos de Podemos. Es que aquí pedimos pruebas cuando nos da la gana, replicaba Irene Montero, visiblemente indignada. Su voz, cargada de frustración y determinación, resonaba en el plató mientras miraba fijamente a Javier Chicote, esperando una respuesta que justificara sus acusaciones. La tensión en el estudio era palpable, y cada palabra pronunciada parecía elevar aún más el tono del debate. Montero, conocida por su estilo directo y su férrea defensa de los derechos de las mujeres, no dudaba en cuestionar la integridad periodística de Chicote. Su intervención no solo buscaba defenderse, sino también subrayar lo que consideraba una falta de rigor y objetividad en las publicaciones de su interlocutor. La mención de Venezuela y los supuestos bulos sobre Podemos eran un claro ejemplo de cómo Montero estaba dispuesta a llevar la discusión a un nivel personal y acalorado. Sin embargo, la respuesta de Javier Chicote fue contundente y no se hizo esperar. Con una calma que contrastaba con la indignación de Montero, Chicote comenzó su réplica. «Yo no he publicado ningún bulo de Podemos. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta», dijo, subrayando cada palabra con una seguridad que dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder terreno en la discusión. «¿Cuándo a mí me ha ganado una demanda o una querella alguien de Podemos? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo alguien de Podemos me ha interpuesto una demanda por alguna información? Nunca, y ahí es donde hay que ir», afirmó Chicote, con una firmeza que dejaba poco espacio para la réplica. La respuesta de Chicote no solo defendía su integridad periodística, sino que también cuestionaba la base de las acusaciones de Montero. Al mencionar la ausencia de demandas o querellas en su contra, Chicote buscaba demostrar que sus publicaciones estaban fundamentadas y que no había sido objeto de acciones legales por parte de Podemos. Esta intervención no solo elevó la tensión en el plató, sino que también puso de manifiesto las diferencias de opinión y los estilos de argumentación de ambos colaboradores. El enfrentamiento entre Irene Montero y Javier Chicote en el programa Todo es mentira dejó claro que las tensiones entre ambos colaboradores no han hecho más que comenzar. La exministra de Igualdad, con su estilo directo y su compromiso con las causas que defiende, y Chicote, con su rigor informativo y su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta, demostraron que no están dispuestos a ceder terreno en sus debates. Este tipo de confrontaciones directas y acaloradas son características del programa, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, atrayendo la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio espacio televisivo. La réplica de Irene Montero a Javier Chicote, cuestionando las pruebas y la integridad de sus publicaciones, desencadenó una respuesta contundente por parte de Chicote, quien defendió su rigor periodístico y cuestionó la base de las acusaciones de Montero. Este intercambio de opiniones no solo elevó la tensión en el plató, sino que también puso de manifiesto las diferencias de opinión y los estilos de argumentación de ambos colaboradores, característicos del programa Todo es mentira. Eso es otra cosa. Que tú has publicado información falsa, así es, te condene o no te condene la justicia. Si tú has publicado una información falsa, lo diga la justicia o no, es así, expresaba Irene Montero, con una voz cargada de convicción y determinación. Su intervención no solo buscaba defender su postura, sino también subrayar lo que consideraba una falta de integridad en las publicaciones de Javier Chicote. Montero, conocida por su estilo directo y su férrea defensa de los derechos de las mujeres, no dudaba en enfrentarse a quienes consideraba que atacaban sus principios o los derechos de las personas. El plató de Todo es mentira, conducido por Risto Mejide, se había convertido en un escenario de tensión y confrontación, donde cada palabra pronunciada parecía elevar aún más el tono del debate. La audiencia, atenta a cada intervención, podía sentir la intensidad del enfrentamiento entre Montero y Chicote, dos figuras públicas con estilos y perspectivas muy diferentes. Fue entonces cuando Javier Chicote, conocido por su rigor informativo y su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta, decidió llevar la discusión a un nivel más personal. Con una mirada desafiante y una voz firme, Chicote hizo referencia al pasado de la exministra. ¿Sabes quién está condenada por revelar información falsa? Tú, que acusaste a un hombre de haber abusado de su hijo y te condenó el Tribunal Supremo, ¿has pagado tu condena?, preguntó Chicote, con una seguridad que dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder terreno en la discusión.
La pregunta de Chicote dejó a Irene Montero momentáneamente sin palabras, pero no tardó en recomponerse y contraatacar. Está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. He recurrido porque lo que he hecho es defender los intereses de las madres protectoras frente a poderes mediáticos que las criminalizan. No hables de lo que no sabes y de esto no sabes, sentenció Montero, con una voz que transmitía una mezcla de convicción y emoción. El enfrentamiento entre Irene Montero y Javier Chicote en el programa Todo es mentira dejó claro que las tensiones entre ambos colaboradores no han hecho más que comenzar. La exministra de Igualdad, con su estilo directo y su compromiso con las causas que defiende, y Chicote, con su rigor informativo y su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta, demostraron que no están dispuestos a ceder terreno en sus debates. Este tipo de confrontaciones directas y acaloradas son características del programa, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, atrayendo la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio espacio televisivo. La intervención de Irene Montero, subrayando la falta de integridad de las publicaciones de Javier Chicote, desencadenó una respuesta contundente por parte de Chicote, quien hizo referencia al pasado de la exministra y cuestionó su condena por revelar información falsa. Este intercambio de opiniones no solo elevó la tensión en el plató, sino que también puso de manifiesto las diferencias de opinión y los estilos de argumentación de ambos colaboradores, característicos del programa Todo es mentira. La dinámica del programa, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, crea un ambiente de tensión y confrontación que mantiene a la audiencia enganchada, invitando a la reflexión y al análisis crítico de los temas más candentes del momento. Irene Montero, por su parte, no se quedó callada y mantuvo su inocencia con una firmeza y determinación que dejaron claro que no estaba dispuesta a ceder terreno en la discusión. Con una voz cargada de convicción y una mirada desafiante, Montero anunció que es mentira la afirmación de Javier Chicote. Su respuesta no solo buscaba defenderse, sino también subrayar la falta de conocimiento de su interlocutor sobre el tema en cuestión. Está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. He recurrido porque lo que he hecho es defender los intereses de las madres protectoras frente a poderes mediáticos que las criminalizan, declaró Montero, con un tono que transmitía tanto su indignación como su determinación. Cada palabra que pronunciaba parecía estar cargada de una profunda convicción y de un compromiso inquebrantable con la causa que defendía. Montero no solo estaba defendiendo su inocencia, sino también su labor en favor de las madres protectoras, un grupo que, según ella, ha sido injustamente criminalizado por los medios de comunicación. La exministra de Igualdad continuó su defensa, dejando claro que no permitiría que se cuestionara su integridad ni su labor en favor de las madres protectoras. No hables de lo que no sabes y de esto no sabes, sentenció Montero, con una firmeza que dejó a todos en el plató en silencio. Su intervención no solo buscaba cerrar el debate, sino también dejar claro que estaba dispuesta a luchar hasta el final por lo que consideraba justo. La respuesta de Irene Montero dejó patente su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y su determinación para enfrentarse a cualquier crítica o acusación que pudiera surgir en su contra. Su intervención en el programa Todo es mentira no solo generó un intenso debate en el plató, sino que también dejó claro que Montero no estaba dispuesta a quedarse callada ante lo que consideraba injusticias o falsedades. La respuesta de Irene Montero a las acusaciones de Javier Chicote en el programa Todo es mentira fue contundente y firme. Su defensa de su inocencia y su compromiso con la causa de las madres protectoras dejaron claro que no estaba dispuesta a ceder terreno en la discusión. Su intervención no solo generó un intenso debate en el plató, sino que también dejó patente su determinación y convicción en la defensa de sus principios y valores. La dinámica del programa, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, crea un ambiente de tensión y confrontación que mantiene a la audiencia enganchada, invitando a la reflexión y al análisis crítico de los temas más candentes del momento. El enfrentamiento entre Irene Montero y Javier Chicote en el programa Todo es mentira dejó claro que las tensiones entre ambos colaboradores no han hecho más que comenzar. Este episodio no fue un incidente aislado, sino una manifestación de las diferencias profundas y las tensiones subyacentes que existen entre dos figuras públicas con estilos y perspectivas muy distintos. La exministra de Igualdad, Irene Montero, conocida por su férrea defensa de los derechos de las mujeres y su postura crítica hacia los medios de comunicación, no dudó en enfrentarse a Javier Chicote, un periodista con una larga trayectoria y reconocido por su rigor informativo. El plató de Todo es mentira, bajo la conducción de Risto Mejide, se ha convertido en un escenario donde las opiniones más diversas, y a menudo, controvertidas se enfrentan cara a cara. En este contexto, el enfrentamiento entre Montero y Chicote no solo puso de manifiesto sus diferencias de opinión, sino también sus estilos de argumentación y su determinación para defender sus posturas. Montero, con su estilo directo y su compromiso con las causas que defiende,
no teme expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros. Por su parte, Chicote, con su rigor informativo y su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta, no duda en cuestionar las afirmaciones de sus interlocutores, exigiendo pruebas y fundamentos para sus acusaciones. El debate entre ambos colaboradores no solo capturó la atención de la audiencia, sino que también generó una serie de réplicas y contrarréplicas que elevaron la tensión en el estudio. Cada intervención de Montero y Chicote parecía elevar aún más el tono del debate, y las réplicas y contrarréplicas se sucedían con una rapidez que dejaba poco espacio para la tibieza o la neutralidad. Este tipo de debates acalorados y confrontaciones directas son característicos del programa Todo es mentira, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros. La dinámica del programa, que invita a la reflexión y al análisis crítico, crea un ambiente de tensión y confrontación que mantiene a la audiencia enganchada. Los espectadores no solo buscan información, sino también una visión crítica y diversa de los temas más candentes del momento. En este sentido, el enfrentamiento entre Irene Montero y Javier Chicote es solo un ejemplo más de cómo las discusiones en Todo es mentira pueden escalar rápidamente, capturando la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio espacio televisivo. El enfrentamiento entre Irene Montero y Javier Chicote en Todo es mentira ha dejado claro que las tensiones entre ambos colaboradores no han hecho más que comenzar. La exministra de Igualdad, con su férrea defensa de los derechos de las mujeres y su postura crítica hacia los medios de comunicación, y Chicote, con su rigor informativo y su capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta, han demostrado que no están dispuestos a ceder terreno en sus debates. Este tipo de confrontaciones directas y acaloradas son características del programa, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, atrayendo la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio espacio televisivo. La dinámica del programa, que invita a la reflexión y al análisis crítico, crea un ambiente de tensión y confrontación que mantiene a la audiencia enganchada, invitando a la reflexión y al análisis crítico de los temas más candentes del momento. El programa Todo es mentira, conducido por Risto Mejide, se ha convertido en un espacio donde la actualidad política y social se debate con una pasión y una intensidad que a menudo desembocan en polémica. Este formato televisivo no solo informa, sino que también provoca y cuestiona, invitando a la audiencia a reflexionar sobre los temas más candentes del momento. La presencia de Irene Montero en el plató añade una capa adicional de intensidad y controversia, dado su perfil público y su historia como figura política. Montero, conocida por su férrea defensa de los derechos de las mujeres y su postura crítica hacia los medios de comunicación, no duda en expresar sus opiniones de manera contundente y directa, lo que a menudo genera debates acalorados y confrontaciones directas. Este encontronazo con Javier Chicote es solo un ejemplo más de cómo las discusiones en Todo es mentira pueden escalar rápidamente, capturando la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio programa. La dinámica del programa, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, crea un ambiente de tensión y confrontación que mantiene a la audiencia enganchada. Cada intervención de los colaboradores parece elevar aún más el tono del debate, y las réplicas y contrarréplicas se suceden con una rapidez que deja poco espacio para la tibieza o la neutralidad. En resumen, el enfrentamiento entre Irene Montero y Javier Chicote en Todo es mentira ha dejado claro que las tensiones entre ambos colaboradores no han hecho más que comenzar. La exministra de Igualdad, conocida por su férrea defensa de los derechos de las mujeres y su postura crítica hacia los medios de comunicación, no dudó en enfrentarse a Chicote, quien a su vez no se quedó atrás en sus réplicas. Este tipo de debates acalorados son característicos del programa Todo es mentira, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y directa. El programa, bajo la conducción de Risto Mejide, se ha consolidado como un espacio donde la actualidad política y social se debate con pasión y, a menudo, con polémica. Los colaboradores, cada uno con su propio estilo y perspectiva, no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros. Este tipo de debates acalorados y confrontaciones directas son característicos del programa, donde los colaboradores no temen expresar sus opiniones de manera contundente y sin filtros, atrayendo la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio espacio televisivo. La presencia de Irene Montero en el plató añade una capa adicional de intensidad y controversia, dado su perfil público y su historia como figura política. Este encontronazo con Javier Chicote es solo un ejemplo más de cómo las discusiones en Todo es mentira pueden escalar rápidamente, capturando la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio programa. La dinámica del programa, que invita a la reflexión y al análisis crítico, crea un ambiente de tensión y confrontación que mantiene a la audiencia enganchada, invitando a la reflexión y al análisis crítico de los temas más candentes del momento. En definitiva, el enfrentamiento entre Irene Montero y Javier Chicote en Todo es mentira
Ha sido un ejemplo más de cómo las discusiones en el programa pueden escalar rápidamente, capturando la atención de la audiencia y generando debates que trascienden el propio espacio televisivo. La presencia de figuras públicas como Montero y Chicote, cada uno con su propio estilo y perspectiva, añade una capa adicional de intensidad y controversia, haciendo del programa un espacio donde la actualidad política y social se debate con pasión y, a menudo, con polémica. Este tipo de confrontaciones directas y acaloradas son precisamente lo que hace que Todo es mentira sea tan atractivo para la audiencia, que busca no solo información, sino también una visión crítica y diversa de los temas más candentes del momento.